Y es que a las 8:46 a.m. hora este, la compañía SpaceX ya cotizaba cerca de los $110.90, mostrando una caída aproximada de un 11,5% en el premercado. El retroceso es mucho mayor que ese 7% que había sido observado inicialmente después de que ese reporte que mostró la compañía, que era tan esperado, por supuesto, colocase la acción por debajo de esos $115 frente al cierre que vimos en el día de ayer de 125,33 y ese precio de 135 en su oferta pública. Vemos que SpaceX ha superado las expectativas en su reporte, pero es Wall Street quien está mirando una cifra por encima de todas las demás. 18,369 millones. 18.369 millones, señores, en inversiones de capital durante lo que ha sido apenas un solo trimestre. Recordemos que ese es el primer reporte que la compañía SpaceX presenta y lo hace con una cifra, por supuesto, muy alta para el mercado. Casi, ¿sabes qué me llama la atención? Muy cerquita de los 20,000. Le faltó, pero nada. Un poquitico más y llega a esos 20,000. Lo que estamos viendo, como tú lo comentabas, definitivamente, pues sí fue un trimestre pues extraordinario en crecimiento. Vemos que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver los ingresos, particularmente, pues aumentaron un 92% hasta los 7.814 millones de dólares. La pérdida neta se redujo desde unos 1.008 millones de dólares hasta 541 millones, y esto es equivalente al 0,09% por acción, y el EBITDA ajustado creció 191% hasta 3.538 millones. Pero ¿qué pasó? El CAPEX pasó de 2.825 millones a un 18.369 millones que tú mencionabas, y eso significa que SpaceX invirtió en infraestructura más del doble de los ingresos generados durante el trimestre. O sea, yo digo, bueno, hasta el triple, casi 4 veces más de lo que realmente se tenía estimado. Y qué forma de arrancar, porque para aquel que no entendió por qué Raúl hizo referencia a los 20,000 millones, es porque llegó un punto en el cual empezábamos a ver que no había acuerdo que cayese por debajo de esos 20,000 millones. Para las inversiones de AI. Para las inversiones de AI, muy buena acotación. Ahora, ese dato que estamos viendo, por supuesto, explica también esa caída que está dentro de la división de inteligencia artificial. SpaceX destinaba 15.828 millones a esa infraestructura de inteligencia artificial en ese último trimestre, aproximadamente el 86% de todo su gasto, de lo que es ese capital trimestral. La inversión duplicó los 7.723 millones que fueron utilizados en esa división también durante el primer trimestre. Así que la compañía está construyendo capacidad de cómputo, por supuesto, está mostrando avances en lo que es el desarrollo de modelos y también en ese avance en su propuesta de centros de datos orbitales. Así que el mercado no es que cuestiona únicamente la gran ambición, por supuesto, de Elon Musk cuando estamos hablando como tal de SpaceX, cuestiona más bien cuánto dinero deberá continuar invirtiéndose antes de que esa infraestructura produzca efectivo de forma consistente desde la órbita. Es una apuesta, son apuestas obviamente impresionantes. Yo creo que debemos introducir también que hay una presión bastante importante dentro de la compañía. La división de AI generó 2.561 millones de ingresos y es un crecimiento extraordinario, 247% de crecimiento, pero redujo su pérdida operativa hasta 1.257 millones. Además, como lo comentaba, alcanzó ese EBITDA ajustado positivo, 1.146 millones, aunque esa métrica está excluyendo la depreciación y la compensación que tienen que dar para las acciones. En el caso, SpaceX informó que 14.100 millones en ventas contratadas mediante acuerdos con servicios de la nube. Existe obviamente una gran demanda y comienza como a aparecer esa rentabilidad un poco ajustada. Ahora, lo que todavía no existe es ese retorno suficiente para compensar una inversión trimestral cercana a los 16 millones de dólares. Y te quiero mostrar algo para que tengan en cuenta qué es lo que está pasando. Mire, esto fue el cierre del día de ayer, más o menos. Esto fue, mira, aquí cerramos ayer, estas eran las 3:45, la acción estaba alrededor de los $121. Ok, sube porque hace un buen reporte. Acá, cuando termina cerrando, a las 4 de la tarde, y está en los $125. Y miren esto, señores, esto no es
O sea, yo no sé cómo explicártelo, yo no sé si es una caída al vacío, yo no sé si es una caída al precipicio, o sea, yo no sé cómo decirte, mira, esta caída total, una caída exagerada que llegó hasta al punto bajo de alrededor de los $109 más o menos. Entonces, o sea, yo lo veo así y es en verdad una caída muy extraordinaria, más de 12 puntos, más de 13 puntos solamente en lo que fue el premercado. Y llegando, por supuesto, a los 115 por acción aproximadamente, 111,5% por acción, ¿correcto? Ujú. ¿A cuánto es esa acción en ese momento? Ahorita está en 111. 111 en comparación a, por supuesto, con lo que fue esa oferta inicial. Y es sorprendente porque también, aunque vemos una caída que se ve Está bastante casi $20 considerable, por debajo de su salida inicial de 135. y bueno, hay gente que incluso pagaba más por ella, pero Ujú. señores, verla en ese momento con esa caída, aquí lo más interesante es que el mercado ya anticipaba esa caída como tal de Ujú. SpaceX, porque no ha mostrado nada que fuese ni fuera de lo normal, porque está dentro de los 20.000 millones por factura de inteligencia artificial, pero tampoco pues ha mostrado lo que ha sido una desaceleración en su avance, en sus estudios, sino por lo contrario. Quiere decir que el mercado como tal la tiene, como quien dice, puesta Está exigente, está está exigente, está exigente, exigente. por supuesto. Y bueno, la fuente más clara de beneficios también continúa siendo la conectividad. Aquí hablamos, por supuesto, de Starlink, esta división que facturó 4.291 millones, 66% más que un año antes y produjo una utilidad operativa de 1.656 millones. Así, Starlink cerraba el mes de junio con 12 millones de suscriptores. Yo quiero ser una de ellas también. Lo El tenemos doble, en T-Mobile. Ese es uno de los grandes contratos que ha hecho T-Mobile que le hemos visto, ha sido precisamente con Starlink. pero en la casa, internet, el doble por lo que podemos ver lo que ha sido en un año atrás, o sea, de 6 millones aproximadamente pasó a 12 millones. También pues muestra el ingreso promedio mensual por cliente que se mantuvo en esos $66. Así que es un negocio de escala a nivel global, pero que también está financiado simultáneamente con lo que son satélites Starship, esta expansión de inteligencia artificial. Entonces, no es que como tal SpaceX no ha mostrado un buen reporte, es más que todo la pregunta que por supuesto está cayendo y pesando en la compañía, pregunta que ha caído también encima de grandes titanes de lo que es la tecnología. ¿Cuánto más dinero y cuándo veremos más retorno de ingreso? Total, eso que tú mencionas es muy clave porque lo estamos viendo la presión con Amazon, la presión con Google, la presión con Meta, a todas les han dado duro, el mercado está siendo muy, pero muy exigente con ese tema y lo estamos viendo. Mira, en el caso de SpaceX, la calidad de ese crecimiento es muy relevante, los ingresos de clientes empresariales, los gubernamentales aumentaron 108%, mientras que SpaceX recibió más de $6.000 millones en contratos plurianuales estadounidenses para su flota de Starships. El beneficio operativo también de conectividad creció un 79%, su EBITDA alcanzó más de 2.597 millones. Starlink, que tú lo mencionabas, ya funciona como una máquina que sí está generando efectivo operativo. Yo creo que ahora el desafío es que incluso una máquina de esa escala puede quedar pequeña frente a la gran inversión de decenas de miles de millones de dólares. O sea, es impresionante, o sea, es como el cohete, o sea, está quemando dinero. Ahora, hablando de eso, el segmento espacial que también superó las previsiones de venta, lo vimos en el reporte, pero que continuó con números rojos. Aquí vemos que los ingresos sí alcanzaron 962 millones, hablamos de 29% más que en lo que ha sido el año anterior, mientras que la pérdida operativa también aumentaba, señores, llegando a 542 millones. Fuerte número. Aquí SpaceX vemos que completó 38 lanzamientos durante lo que fue el trimestre, continuó acelerando la investigación y ese desarrollo propiamente de Starship. Los cohetes reutilizables también ofrecen una ventaja competitiva en la compañía, pero sabemos que desarrollar una nueva generación capaz de operar con mayor frecuencia sigue siendo extremadamente costoso. Claro, y es que de hecho, pues cada lanzamiento, cada cohete, cada operación, lo que se lleva en tiempo y lo que se lleva en inversión de dinero, pues estamos hablando de cifras astronómicas. Entonces, esto significa que obviamente SpaceX tiene tres negocios con comportamientos muy diferentes. Por ejemplo, Starlink ya sí produce beneficios operativos, la AI aumenta ingresos rápidamente, pero todavía registra pérdidas
bajo la contabilidad más tradicional y requiere un CAPEX un poquito más gigantesco y el espacio, pues que mantiene el liderazgo tecnológico, aunque pues sigue perdiendo dinero, obviamente, por todo el nivel de inversión que tienen que hacer. Así que yo creo que el mercado no está castigando la ausencia de crecimiento en SpaceX, sino que está castigando la posibilidad de que dos de sus divisiones continúen consumiendo capital más rápido de lo que Starlink realmente puede generarlo. O sea, digamos que están viendo la pata como muy inclinada hacia la dependencia de Starlink y todavía Starlink no puede generar la cantidad de dinero para poder solventar o compensar, mejor dicho, lo que está utilizando las otras dos divisiones. Mira, son 12.000 millones de usuarios con $66 por usuario, son 72.000 millones, 72 billones de ingresos, pero claro, comparado con lo que ha sido ese gasto de inversión, las facturas como tal, le podemos decir, se ve presión, se ve que Starlink está sacando la cara, no está como sosteniendo, pero hay mucho dinero, por supuesto, en todo lo que es su apuesta por el espacio. Y bueno, la compañía sí cuenta con una reserva financiera considerable. SpaceX terminaba el mes de junio con aproximadamente 100 billones entre efectivo, valores negociables, además de una cartera de contratos, por supuesto, que se encuentra cercana ya a los 47.500 millones. Y esa liquidez fue fortalecida por los 85.700 millones netos obtenidos cuando, pues por supuesto, salió a bolsa y por esa emisión de bonos de 25.000 millones. Por eso, el debate como tal no es si SpaceX puede pagar las inversiones de mañana. Sabemos, por supuesto, cuánto es el valor también de Elon Musk. El debate está en cuánto valor van a crear esas inversiones por cada dólar utilizado y pues cuando también hablamos a mediano plazo, a largo plazo.